Hola, bienvenidos de vuelta. Esta semana vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre los principales neurotransmisores que va a ser necesario que repasemos previo a empezar a hablar de fármacos. ¿Por qué? Porque muchos de los fármacos de los que vamos a hablar a lo largo del curso tienen alguna participación directa o indirecta sobre la función de alguno de estos neurotransmisores. Entonces, yo esperaría que para ahorita ya fueron a revisar la lectura que estaba asignada a la semana. Buena parte de lo que era la lectura de esta semana habla sobre neurotransmisores y luego había otra porción que era un poco de complemento al tema de neurotransmisión que ya habíamos visto antes. Las últimas páginas, en especial del primer artículo que fueron a revisar, habla un poco más en detalle sobre algunas cosas que ya iremos viendo más adelante. Entonces no se preocupen si no quedó todo claro y ya introduce muchos conceptos y nombres de medicamentos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Era bueno que ustedes lo revisaran para empezar a familiarizarse con esto y empezar como a conectar lo que estamos viendo ahorita con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, pues hoy en el video nos vamos a centrar específicamente en lo que son los neurotransmisores. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es un neurotransmisor. Y pues un neurotransmisor no es más que una sustancia química que interviene en la transmisión del impulso nervioso. Son mensajeros. Si no existieran neurotransmisores, pues no podría haber una conexión química entre neuronas. Si recuerdan, la vez pasada hablamos de los mecanismos eléctrico y químico de la neurotransmisión y los neurotransmisores son el mensajero químico. Son el mensajero químico que se encarga de trasladar un mensaje de la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Entonces, son cruciales para que pueda llevarse a cabo todo este fenómeno a nivel de nuestro sistema nervioso. Ahora, hay un término aquí que es importante. Ustedes pues ya habrán llevado el curso de psiconeuroinmunoendocrinología previamente, entonces ya estarán familiarizados con otro concepto que es un poco similar, que es el concepto de hormona. Si ustedes recuerdan, las hormonas también son mensajeros químicos. Entonces entra un poquito en confusión qué los diferencia, ¿no? Incluso vamos a ver que hay algunos neurotransmisores que también en algún momento dado pueden actuar como hormonas. Entonces, lo que tenemos que entender es que el neurotransmisor es el mensajero químico que ocurre entre dos neuronas. Entonces, sale al espacio sináptico y llega a la siguiente neurona, versus que una hormona es un mensajero químico a distancia. Esta se libera, si se recuerdan, de una glándula a la sangre y en nuestra sangre es transportado hasta otro órgano que es lejano. Entonces, mucha de la diferencia aquí es realmente la cercanía a través de la cual el neurotransmisor viaja para entregar su mensaje, o sea, se da de una neurona a otra o de una neurona incluso a alguna otra célula, pero en la proximidad del espacio sináptico. Nunca va a salir a la sangre y viajar. Cuando ya salió a la sangre para llegar a otro órgano, estamos hablando de una hormona. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de neurotransmisores que también pueden funcionar como hormonas. Entonces, tratemos de recordar un poco los neurotransmisores que conocemos hasta el momento. Hay varios que probablemente ustedes ya están muy familiarizados con ellos. Tenemos, por ejemplo, la dopamina, que es probablemente una de las más importantes que vamos a ver en el curso, la noradrenalina, la serotonina, el GABA, el glutamato, y luego hay otra serie de neurotransmisores que si bien tal vez no son tan conocidos, también cumplen funciones muy importantes, como lo son la acetilcolina, la glicina, la serina, el aspartato, la melatonina, que es otro ejemplo también de un neurotransmisor que puede ser hormona. Hay uno que no aparece acá, pero que sí lo vamos a hablar más adelante, es la histamina. Entonces vamos a empezar hablando, como les dije, la dopamina es probablemente el más, pues no sé si importante, pero es en el que más relación van a haber fármacos involucrados. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la dopamina y de todas sus funciones. Entonces vamos a ver que la dopamina cumple funciones muy variadas, tiene muchas funciones diferentes dependiendo del área del cerebro en donde estemos hablando. Podemos resumir sus acciones a 4 componentes que son los más importantes. El primero siendo motivación y recompensa. Luego el segundo, cognición y atención.
también participa en la actividad motora. Estas tres funciones las hace como neurotransmisor a través del espacio sináptico. Y luego la dopamina también está involucrada en regular la producción de leche, pero este es un mecanismo que lo hace como hormona. Si recuerdan igual de psiconeuroendocrinología, pues ya habíamos hablado que la dopamina se libera para regular la cantidad de prolactina que se libera en algún momento dado en nuestro cerebro, y de esta manera indirectamente afecta la producción de leche a través de la glándula mamaria, pero esta es su función hormonal. Las otras tres las vamos a ver como función de neurotransmisión. Entonces, algunas generalidades de la dopamina. Esta actúa como un neurotransmisor y como hormona, como se los mencioné, y deriva del aminoácido tirosina. Entonces, la tirosina es un aminoácido que pues se encuentra en nuestro cuerpo y que puede ser a través de una serie de reacciones convertido en dopamina. Es un precursor de otros neurotransmisores también, como la noradrenalina y la adrenalina. ¿A qué me refiero con esto? La tirosina, a través de una serie de reacciones, se convierte en dopamina, y la dopamina, a través de una serie de reacciones, se convierte en noradrenalina, que es otro neurotransmisor que químicamente pues va a ser un poco similar a la dopamina, con algunos cambios importantes que van a definir cuál es su función. Ahora, ¿en dónde se libera la dopamina en nuestro cerebro? Lo que tenemos que entender es que no todas las neuronas de nuestro cerebro son productoras de dopamina. Las neuronas dopaminérgicas, o sea, las neuronas que liberan dopamina ampliamente, no se distribuyen en todo el cerebro, sino que están concentradas en ciertos sitios específicos y siguen vías que son bastante específicas. Aquí las podemos ver en esta imagen, las vías dopaminérgicas y principales regiones cerebrales involucradas. Entonces, lo que podemos ver aquí es que las vías dopaminérgicas podemos reducirlas a 4, o sea, 4 sitios que liberan la dopamina y que esa dopamina sigue un circuito o sigue en un trazo adentro de nuestro cerebro para llegar a algún lugar en particular. Hoy vamos a hablar de estas vías porque cada una de estas vías va a de alguna manera regular una de las funciones que cumple nuestra dopamina. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo libera dopamina hacia nuestra glándula pituitaria, en donde yo les decía que puede regular la secreción de prolactina y de esta manera se ve involucrada en la regulación de la secreción de leche. Ahora, cada una de estas vías, como les dije, una va a ser específica para mecanismos de recompensa, otra para cognición y atención, otra para movimiento, y pues esta que ya les expliqué que está más involucrada directamente con la secreción de leche. Entonces vamos a empezar hablando de la primera vía dopaminérgica, la vía mesolímbica. Entonces esta vía, si ustedes ven, mucho de la dopamina se libera relativamente en el mismo sitio, se libera de nuestro mesencéfalo, y la vía mesolímbica se origina en el tegmento ventral y se dirige, como podemos ver acá, hacia esta región de acá, que son los centros de recompensa de nuestro sistema límbico. Más específicamente, un núcleo que está muy involucrado en nuestra capacidad de sentir gratificación y de obtener recompensa cuando hacemos algo que percibimos como positivo, que es el núcleo accumbens, ¿ok? Ese núcleo accumbens es uno de los principales centros de recompensa en nuestro cerebro y es parte de nuestro sistema límbico. Entonces, la dopamina, esencialmente a través de esta vía, le va a decir a nuestro cerebro qué tan buena es una situación en la que estamos en relación a la posibilidad que tenemos de obtener una recompensa en esa situación, ¿ok? Entonces, esencialmente la dopamina, cuando yo estoy haciendo algo que me está generando cosas positivas o que me está haciendo sentir bien, la dopamina es quien me permite percibir que eso se siente bien, porque me da esa sensación de bienestar. Me hace darme cuenta como, wow, este es el momento que me está haciendo sentir bien, y entonces podemos identificar bien, estoy obteniendo una recompensa de esto que yo estoy haciendo. Entonces, aquí entra mucho a jugar un papel importante, que es el ciclo de la recompensa, porque este ciclo de recompensa esencialmente nos permite generar hábitos y o vicios. Entonces,
Este mecanismo es capaz de generar buenos hábitos, lo cual es excelente, de mantener relaciones interpersonales estables, de motivarnos para tener éxito en el trabajo, pero lamentablemente este mismo ciclo de la recompensa también es capaz de generar vicios, adicción a las drogas, adicción al juego. Entonces, para entender un poquito más claramente cómo funciona este ciclo, tenemos que entender que en algún momento dado pues existe un deseo y yo quiero obtener algo, yo quisiera poder tener o producir una situación que me haga sentir bien. Entonces ya con ese deseo yo voy a llevar a cabo una acción que está encaminada a que yo me sienta bien. Y gracias a esa acción, pues si esa acción fue positiva y era efectiva para lo que yo quería, voy a obtener una recompensa. Y una vez esa recompensa se haya consolidado, pues va a perpetuar y va a consolidar la noción de que a través de eso yo pude conseguir lo que quería y me sentí bien. Entonces ya pasó todo el ciclo y eventualmente pues yo vuelvo a sentir deseo de sentirme como me sentí acá. Entonces vuelve a iniciar el ciclo una vez más. Como les dije, esto puede pasar en un buen sentido, como cuando yo estoy siendo disciplinada estudiando para mis clases y yo deseo sacar buenas notas, entonces yo estudio y mi recompensa es que obtengo un 100 y entonces esto me vuelve me hace sentir bien y motiva a que yo quiera volver a hacer estas acciones para volver a sentirme así de bien. Lamentablemente este es el mismo ciclo a través del cual una droga me puede hacer sentir también esto mismo. Entonces, si estoy en una fiesta y yo tengo deseo de pasármela demasiado, demasiado bien, y la acción es consumir una droga estimulante que me va a generar un periodo muy placentero, pues yo logré sentirme bien. La droga me llevó a dar una recompensa que se tradujo en algún momento a bienestar. Y entonces cuando pasa el efecto de la droga y yo vuelvo a tener ese deseo, pues yo ya sé qué me hace sentir así. Entonces yo vuelvo a caer en la acción de consumir esa misma droga. El problema es que las drogas a largo plazo, este mismo ciclo de recompensa se ve secuestrado por otros mecanismos vinculados al efecto de las drogas, en donde pues ya se vuelve catastrófico y realmente dañino para la salud y pues ya se generan estados en los que la dependencia ya va más allá del ciclo de la recompensa y en donde genera pues una disfuncionalidad bastante grande. Entonces, continuando, otra cosa que es muy relevante e importante sobre la vía mesolímbica es que aparte de estar muy involucrada en los mecanismos de recompensa y por ende en la generación de adicciones, la vía mesolímbica también está íntimamente relacionada con la aparición de cuadros psicóticos. Entonces, vamos a ver que esta vía es importante en el desarrollo de trastornos como la esquizofrenia, porque una desregulación sobre esta vía cuando hay una sobreestimulación por parte de dopamina, o sea, cuando hay demasiada dopamina que está viajando y funcionando a través de la vía mesolímbica y sobreestimulando al sistema límbico como tal. Esto se ha visto que es lo que genera los síntomas positivos de la esquizofrenia o la presencia de cuadros psicóticos en general en las personas que debutan con psicosis, donde podemos ver alucinaciones, ya sea auditivas, visuales, pueden haber ideas francamente delirantes, conducta muy desorganizada. Y pues esta vía se ha visto muy relacionada a la aparición de este cuadro. Incluso los mecanismos y los medicamentos que utilizamos hoy en día para tratar la psicosis, lo que buscan hacer es bloquear a la dopamina en esta vía. Y entonces ya no existe esa sobreestimulación y así es como se resuelven estos cuadros psicóticos. Entonces esta vía, por eso es muy importante en ese sentido. Ahora vamos con la segunda vía, que es la vía mesocortical. Esta vía también se origina en el tegmento ventral, al igual que la anterior, pero esta termina en un sitio diferente. Si vemos, es esta que está acá abajo y termina en regiones ubicadas en nuestra corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, esta viaja del tegmento ventral hacia nuestro lóbulo frontal. ¿Y por qué es importante? Porque a través de esta vía es que la dopamina regula nuestra capacidad cognitiva y afectividad. Entonces, un buen funcionamiento dopaminérgico en esta vía es lo que nos permite mantener atención, concentración,
el poder procesar información, plantear problemas y potenciales soluciones, aspectos de medir consecuencias. Todo el aspecto cognitivo está mediado en parte por esta vía y la dopamina juega un papel muy importante en permitirnos llevar a cabo esas funciones. Ahora, como les decía, ¿qué es cognición? Capacidad de procesar información a partir de lo que estamos percibiendo, el razonar, resolver problemas, tomar decisiones, regular adecuadamente nuestros sentimientos, o sea, mis emociones, qué estoy sintiendo versus cuál es la reacción lógica, racional a lo que yo estoy sintiendo y crear esa conexión. Eso nos lo permite en buena parte esta vía. Ahora vamos con la tercera vía, que es la vía nigroestriada. Esa es la vía que tenemos aquí encima, ¿ok? Esa vía se origina en la sustancia nigra, que también queda en el mesencéfalo. Si vemos, es esta porción de acá, la sustancia nigra, y termina a nivel del cuerpo estriado, que es esta estructura que tenemos por acá. La dopamina, a través de la vía nigroestriada, regula lo que es movimiento, en particular el movimiento intencional o voluntario. Nos permite realizar con cierta fineza y con cierto enfoque nuestro movimiento, para que nuestros movimientos no sean torpes y desincronizados. Vamos a ver, antes de cambiar, la vía nigroestriada también va a ser muy importante para nosotros cuando hablemos de medicamentos, por los efectos adversos que podemos ver de algunos fármacos, en especial de los medicamentos que sirven para el manejo de la psicosis. Por el bloqueo de esta vía nos pueden desencadenar pues algunos trastornos que iremos viendo más adelante. Ahora vamos con la última vía, que es la vía túbero-infundibular. Esta es la que ya les había mencionado, que se origina en el hipotálamo y que termina en la hipófisis, y que es el que corresponde a función hormonal, porque la dopamina va a inhibir la secreción de prolactina de la hipófisis, y de esta manera es que regula la secreción o no secreción de leche a través de la glándula mamaria. Ahora, en cuanto a los receptores de dopamina, vamos a ver que hay varios, pues sus nombres son sencillos porque son de dopamina y un número de 1, 2, 3, 4 y 5. Y el de 2 es el que va a ser tal vez más importante para nosotros por el uso que juega este receptor en, pues cuando utilizamos medicamentos antipsicóticos, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, pues ya habíamos hablado y en el documento que leyeron habla un poco más sobre receptores, que son esas moléculas o proteínas que son a las que nuestro neurotransmisor llega y se une y le entrega su mensaje. Pues vamos a ver que el D2 es el que es más importante cuando hablamos de dopamina. Ahora vamos a hablar de noradrenalina. Este también tiene función de neurotransmisor y de hormona. Como neurotransmisor se sintetiza y se libera en un área cerebral que se llama el locus ceruleus. Y como hormona se libera de la médula suprarrenal. Se recuerdan ustedes del curso de psiconeuroendocrinología, en el que la noradrenalina está muy vinculada a nuestra respuesta al estrés. Como habíamos mencionado antes, también se deriva del aminoácido tirosina, que tirosina se convierte en dopamina, y esa dopamina, a través de una serie de reacciones más, puede formar lo que es noradrenalina. En esta imagen vemos localizado el locus ceruleus, que es esta estructura de donde se libera la noradrenalina, que va a cumplir funciones diferentes en nuestro cerebro. Y si vemos, a diferencia de lo que acabamos de ver ahorita de la dopamina, la distribución de la noradrenalina es bastante más extensa, ¿ok? No está tan limitada a ciertas vías o circuitos específicos, sino que su liberación y su acción es un poquito, se distribuye de una forma más global, haciendo diferentes funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Vamos a ver que la noradrenalina, pues como ya les mencioné, participa en la respuesta de lucha o huida. Permite actuar en muchas situaciones para sacarnos de situaciones de peligro. También nos ayuda a mantener la atención. Nos permite seleccionar información relevante y separarla de la información que es irrelevante. Es un neurotransmisor bastante activador. Entonces vamos a ver que está involucrado en mantener el estado de vigilia y el estado de conciencia, y participa en la regulación del estado de ánimo y la motivación. Por eso vamos a ver que hay diferentes medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, que pueden actuar sobre las concentraciones o la función de la noradrenalina en nuestro cerebro.
y también nos permite regular conductas agresivas y el manejo del estrés. Ahora vamos con la serotonina. Vamos a ver que para empezar la serotonina pues es un poco curiosa porque el 80% de toda la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo ni siquiera está en nuestro cerebro. La serotonina cumple muchas funciones en otros órganos como el tracto gastrointestinal y los vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver que pues, sus funciones son muy variadas, pero las que más nos van a interesar realmente son las que tienen a nivel del sistema nervioso central. Esta se deriva de un aminoácido diferente, de un aminoácido que se llama triptófano, el cual a través de una serie de reacciones químicas se convierte en serotonina. Y otro nombre con el que normalmente vamos a ver a la serotonina es 5-hidroxitriptamina, que se va a abreviar como 5-HT. Su distribución en el cerebro también es muy extensa, ¿verdad? Tampoco es como la dopamina, sino que es incluso más extensa, veamos eso. La serotonina se produce en los núcleos del RAFE, que también quedan en una porción similar a donde se producen los demás neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, los núcleos del RAFE son los que van a producir esa dopamina y que van a liberar esa dopamina, y esta se distribuye de una forma muy amplia a lo largo de todo nuestro sistema nervioso. Y por lo mismo que su distribución es tan amplia, también vamos a ver que está involucrada en un montón de funciones. La serotonina convencionalmente era conocida como la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Participa en equilibrar nuestro estado de ánimo como con la dopamina y la norepinefrina. Ojo que estas también están muy involucradas en nuestro estado de ánimo. Antes se creía que era más la serotonina. Hoy sabemos que la hipótesis monoaminérgica de la depresión ni siquiera es muy cierta, ¿verdad? Y sí pueden haber desequilibrios en estos tres y pueden resultar en síntomas depresivos, y es por esto de que los neurotransmisores que utilizamos hoy en día, esencialmente, pues la gran parte de ellos actúan o sobre serotonina, o sobre dopamina, o sobre norepinefrina, o sobre una combinación de los tres. Participa también en la regulación del sueño, equilibra el sueño en conjunto con la melatonina, y los niveles de serotonina tienden a bajar durante la noche para que podamos dormir, porque también es un neurotransmisor un poquito activador. Regula la función sexual, y vamos a ver que muchos de los medicamentos antidepresivos que actúan sobre serotonina pueden tener como un efecto adverso disfunción sexual. Por esto, regula el apetito y regula nuestra memoria. Ahora vamos a hablar del GABA, también conocido como ácido gamma aminobutírico. Este es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Este lo que hace entonces es de alguna manera como apagar nuestro cerebro, inhibe o reduce la actividad neuronal. Participa en el metabolismo de la glucosa y de aminoácidos y juega un papel importante en el comportamiento, en la cognición, en la respuesta ante el estrés, y participa en la regulación del miedo y de la ansiedad. Y se sintetiza a partir de otro aminoácido que es el glutamato. Entonces, el GABA es el que apaga nuestro cerebro y el glutamato es el que lo activa. Ahora, GABA es muy importante para nosotros y lo vamos a ver bastante extenso más adelante por medicamentos que pueden actuar a nivel de los receptores de GABA. Ya habíamos hablado previamente, mencioné benzodiazepinas en la clase pasada, si no estoy mal, que son medicamentos que se usan demasiado ampliamente y que son importantes, o sea, para manejo de sueño y manejo de estados de ansiedad, principalmente a través de la acción sobre el receptor GABA-A. Hay otros como GABA-B o GABA-C que probablemente no los vamos a entrar a ver a mucha profundidad. Y vamos a ver que estos receptores están presentes en el 40% de todas las células del sistema nervioso central. Son bastante abundantes. Y luego está su contraparte, el glutamato, que pues opuesto al GABA es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. También participa en metabolismo de glucosa y aminoácidos, es un precursor de GABA, y vamos a ver que se forma a partir del aminoácido glutamina cuando este se une con glucosa.
Este es el principal mediador de información sensorial, motora, cognitiva y emocional. Interviene en la formación de memorias y en su recuperación. Interviene en procesos de neuroplasticidad y aprendizaje. Y vean esto, está presente en el 80 al 90% de todas las sinapsis de nuestro cerebro. O sea, el glutamato está en todos lados prácticamente y va a tener funciones activadoras muy importantes y su regulación pues también viene siendo muy crucial. Hay algunos fármacos que utilizamos hoy en día que van dirigidos a afectar el metabolismo del glutamato para obtener diferentes respuestas y sigue siendo alguno del área como más explorada, los medicamentos que actúan a nivel de glutamato. Todavía no hay tantos ni son tan utilizados ampliamente, pero definitivamente es un neurotransmisor muy interesante que probablemente va a abrir muchas puertas a moléculas nuevas en un futuro y pues es muy extensa su función, ¿verdad? Entonces entender por completo todos los mecanismos en los que se involucra es difícil, pero pues poco a poco la idea es que ahorita que entendamos cuáles son sus principales funciones. El glutamato tiene diferentes receptores también. Tiene receptores, el principal y el más importante es el NMDA. Hay un medicamento que normalmente pues, era utilizado como un anestésico, todavía es utilizado como un anestésico y también es una droga de abuso ampliamente utilizada, que es la ketamina. Y la ketamina tiene potencial antidepresivo muy importante. Hoy en día se utiliza pues bajo mucha cautela y bajo indicaciones específicas y bajo mucho monitoreo y control. Se usa como un antidepresivo de rescate en personas que no responden a nada más. Entonces se les inyecta ketamina y pues es un gran viaje y se hace de 2 a 3 semanas, 3 veces por semana con el objetivo de resolver cuadros depresivos severos con ideación suicida o que no responden a otro tipo de tratamientos y pues actúa a nivel de este receptor que es el receptor NMDA. Entonces vamos a ir hablando un poquito más de todos estos medicamentos, de su función. Lo que ustedes pueden evidenciar acá es cómo actúa ese receptor NMDA. Y desde ya podemos ver que según lo que ya habíamos visto previamente, esto es un receptor ionotrópico, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí está el sitio de unión del glutamato y que cuando este se une, lo que hace es abrir este canal iónico para permitir la entrada y salida de diferentes sustancias que generan un cambio súbito en el estado en el que se encuentra nuestra célula. Y bueno, espero que cualquier duda que hayan tenido la vayan anotando y la vamos a resolver ya en nuestra clase del día miércoles.